Albert Einstein de relatividad, pero sí que vale la pena que lo escuchemos con oídos cuánticos, la siguiente ponencia sobre el sector de la calefacción, una pieza clave en la descarbonización que va a hacer don Vicente Gallardó, presidente de FGK. Recibámoslo con un aplauso, por favor. Buenos días de nuevo. Muy interesantes las intervenciones tanto de Pau como de Jacobo. Por una parte nos dieron una pincelada sobre por dónde va la normativa en cuanto a eficiencia energética en edificios en la Unión Europea. Es muy interesante, Jacobo, también hablándonos de esos certificados de ahorro energético. Desde mi punto de vista, muy interesante la oportunidad de negocio, ese posible negocio de compra-venta que puede abrir esta nueva regulación. Ahora cambiamos un poco el rumbo de la jornada. Yo no voy a hablar mucho de regulación, simplemente voy a nombrar algunas regulaciones que nos hacen ver cómo de importante es el sector de las instalaciones térmicas de calefacción y producción de agua caliente sanitaria en la Unión Europea y, en concreto, en nuestro caso, en España. Y terminaré la presentación dando algunos números a nivel global. Algunos de ustedes ya lo conocerán, pero en general la intención al dar estos números es que ustedes se hagan una idea de cómo de grande o cuál es el tamaño que en España, en este momento, al cierre del año 2021, tiene el mercado de sistemas de calefacción y producción de agua caliente sanitaria. Así que, sin más preámbulo, voy a ello. Como les decía, el sector de las instalaciones térmicas de calefacción y producción de ACS, yo diría que tiene dos características que hacen que sea un sector menos vulnerable a las crisis económicas que otros sectores que se dedican a comercializar bienes de consumo. Por una parte, como lo dijo Pau, y en la siguiente diapositiva van a ver gráficamente y con números a lo que me estoy refiriendo, es un sector que juega un papel fundamental en el consumo energético en el segmento residencial, en el sector de los edificios. Edificios siempre vamos a tener, por tanto, siempre un sector que consume algo más del 50%, veremos en la siguiente diapositiva en España, casi el 60% de la energía en los edificios, es un sector que siempre va a ser un objeto de una especial atención por parte del regulador. Por otra parte, es un sector esencial, y esto no es solo el término técnico de sector esencial que todos conocimos durante el confinamiento provocado por la pandemia de la COVID-19, donde en efecto el Ministerio declaró que nuestro sector era un sector esencial, sino que es esencial porque suministra soluciones que son de primera necesidad. Calefacción, agua caliente sanitaria son necesidades que tenemos hoy y probablemente vamos a tener durante muchos años. No nos imaginamos un escenario donde podamos vivir con confort en nuestras ciudades sin tener estos servicios. Y eso hace que sea un sector muy regulado y donde la normativa está constantemente fluyendo, como nos indicaba Pau, desde la Unión Europea, desde la Comisión Europea, hasta su transposición en los países. Pero ¿cómo de grande es el sector en España? Pues al final de la presentación lo vamos a ver con algo más de detalle, pero aproximadamente el mercado supuso unos 900 millones de euros al cierre del año 2021. Y aquí estamos considerando únicamente el primer nivel de comercialización, es decir, la venta de equipos y sistemas generadores de calor desde los fabricantes hasta el siguiente nivel de distribución. Por tanto, esto nos da una idea del tamaño del mercado que estamos considerando. Es un mercado donde la tecnología, incluso la tecnología que está por venir, ya está madura. Por tanto, la posibilidad de aprovechar, de ahorrar, de cumplir la normativa que nos venga en cada caso es directa. Y aquí pongo un ejemplo. A día de hoy, las calderas de condensación actuales podrían trabajar ya con gases renovables, si los hubiera en la red de distribución de gas, y podrían trabajar sin mayor complicación con mezclas de hidrógeno a día de hoy hasta el 20%. Pero es que además los fabricantes ya han desarrollado prototipos y hay instalaciones funcionando con calderas que trabajan con 100% de hidrógeno. Por tanto, no es solo un mercado que recibe muchos inputs, digamos así, desde el regulador, no solo es un mercado grande, están viendo el tamaño de España, sino que además es un mercado que ya está preparado para los cambios que van a venir
a corto y medio plazo. Y eso nos ofrece una oportunidad para invertir. ¿Para invertir en qué? Para invertir en sistemas que cada vez sean más eficientes, más sostenibles y más renovables, al hilo de lo que nos comentaba Pau esta mañana. Si echamos un vistazo y nos quedamos con dos números que nos ayuden a ver cómo es el consumo energético del sector de las instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria, podemos mirar estas dos imágenes que vemos aquí. En el círculo o en el diagrama de la izquierda podemos ver que en cuanto a consumo de energía final en el sector residencial, la producción de agua caliente sanitaria y la calefacción significan prácticamente el 60% del consumo. Como decíamos antes, si es el 60% del consumo, quiere decir que va a estar constantemente en foco por parte de la Administración. ¿Y qué fuentes de energía en este momento se consumen? Y aquí sí que va a haber cambios a corto y medio plazo. Pues a día de hoy, principalmente en España, en torno al 43% de lo que se consume en la vivienda es electricidad y algo menos del 21% es gas. Ya comentábamos principalmente la ponencia de Pau y había alguna pregunta respecto a cómo la situación actual del conflicto, la guerra entre Ucrania y Rusia, es muy posible que acelere ese proceso de independencia de las fuentes de gas natural, al menos de las fuentes de gas natural con origen en Rusia. Por tanto, podemos concluir que realmente es muy importante y muy relevante el consumo de estos sectores en el segmento residencial. Y como es muy importante, pues aparecen muchas normativas que tratan de regularlo y tratan de ayudarnos a los fabricantes a que cada vez más desarrollemos sistemas más eficientes. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, la Ley Europea del Clima, como vemos ahí, se publicó en julio del 2021 y que principalmente tiene como objetivo reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en un 55% como mínimo de aquí al año 2030. No voy a entrar más en detalle, ya Pau lo contó esta mañana. A consecuencia de esa Ley Europea del Clima, pues viene el paquete de medidas del Fit for 55, que comentábamos en la primera ponencia, donde la Autoridad Europea trata de enseñarnos cuál es el camino concreto que tenemos que seguir para llegar a cumplir ese objetivo. A nivel nacional, ¿de qué ley hablamos? Pues hablamos, por ejemplo, de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, en la que se marcaban principalmente 4 objetivos. Por una parte, asegurar el cumplimiento por parte de España de los acuerdos de la Cumbre de París. En segundo lugar, facilitar el proceso de descarbonización de la economía española. El resto de la jornada vamos a hablar de una manera muy práctica sobre cómo, dónde y de qué forma aquí en España podemos descarbonizar. El tercer punto es la transición hacia un modelo circular, de modo que se garantice el uso racional y solidario de los recursos. Y, por último, promover la adaptación a los impactos del cambio climático y la implantación de un desarrollo sostenible. En definitiva, ¿por dónde va la normativa que estamos recibiendo en el sector? Principalmente va por la vía de la sostenibilidad. Y sostenibilidad no solo a nivel de emisiones o a nivel medioambiental, sino también, como indicaba Pau esta mañana, sostenibilidad financiera. No podemos pretender adoptar soluciones que desde un punto de vista de financiación no sean asumibles por el usuario. El paquete de medidas Fit for 55 pues es, como su nombre indica, un paquete de medidas. Por tanto, hay un conjunto de medidas que tienen como objetivo la consecución de los objetivos climáticos en el año 2030. Y en la imagen pueden ver principalmente pues un desglose de todas las medidas que se plantea este paquete. Es importante entender que este paquete de Fit for 55 no es un objetivo final. El objetivo final es la neutralidad climática en el año 2050. Pero para llegar a 2050, lógicamente, tenemos que ir poniendo hitos intermedios. Y el primer hito intermedio que nos propone la Comisión Europea es, en 2030, este paquete de medidas Fit for 55. Simplemente por comentar rápidamente algunas de las que más nos pueden interesar a nuestro sector, pues hay un punto relativo al régimen de comercio de derechos de emisión dentro de la Unión Europea,
Y la medida en concreta supone una reducción global de las emisiones en los sectores afectados por este paquete de medidas de un 61% desde este momento hasta el año 2030. Vemos cómo de exigente es este paquete. ¿Respecto a qué año? Respecto a los valores que teníamos en el año 2005. Un segundo punto tiene que ver con los objetivos de reducción de emisiones de los Estados miembros. Y en este caso el objetivo concreto es pasar de un objetivo de reducción de emisiones que era ya ciertamente agresivo, desafiante, podemos decir que era de un 29% respecto a niveles de 2005, pasar automáticamente a un ahorro de un 40%. También habla sobre energías renovables y se dice que para 2030 tiene que haber un mínimo de un 40% de producción de energía renovable, cuando el objetivo anterior, antes de este paquete Fit for 55, para el mismo tiempo, era de un 32%. Y por último, por ejemplo, nombrar un objetivo a nivel de eficiencia energética, donde se pasa del 32,5% inicial a un 36% de ahorro. Como estáis viendo, y como ya también indicaba Pau en la primera ponencia, se trata realmente de objetivos muy fuertes, podemos decir, objetivos a primera vista desafiantes, pero hemos visto que hay una voluntad recia, una voluntad firme de la Unión Europea, de la Comisión Europea, por conseguirlos. Por tanto, tenemos que esperar que en el muy breve corto de plazo haya muchas normativas en España que nos vayan llevando en esta dirección. Y como decía Jacobo, detrás de estas cosas al final no solo hay una mejora para la sociedad y, en definitiva, para todos los que vivimos, ¿no?, en este país, sino que hay también unas oportunidades de negocio muy interesantes que deberíamos tratar de capturar. Más legislaciones que afectan a nuestro sector, pues por ejemplo el programa de incentivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que sabemos que España va a obtener en torno a 140.000 millones de euros, y donde hay algunas actuaciones que tienen que ver con la rehabilitación de edificios que nos cogen muy de cerca y que pueden influir mucho en nuestro sector. Por ejemplo, se quieren sentar las bases para alcanzar 300.000 viviendas rehabilitadas anualmente en el horizonte del año 2030. Lógicamente, es una oportunidad de negocio interesante para todos. En cuanto a viviendas nuevas, energéticamente eficientes, se espera que al menos se puedan construir 20.000 viviendas de este tipo dedicadas a uso de alquiler social. Hay algunos objetivos probablemente más intangibles, como el concepto general se pretende principalmente reducir la pobreza energética, es decir, que en definitiva todos los usuarios tengan acceso a unas condiciones de confort que les permita vivir de una manera, podemos decir, más digna. Y como consecuencia de este paquete de medidas, el Gobierno espera la creación de más de 180.000 empleos directos relacionados con esta medida y aportar en torno a 13.500 millones de euros al Producto Interior Bruto. A priori nos puede parecer que estas cifras son muy exageradas, pero voy a poner un ejemplo para darnos cuenta del potencial que realmente tenemos en España, porque muchas veces el día a día quizás nos impide un poco ver esa oportunidad de negocio que siempre estuvo al lado nuestra, pero que no fuimos capaces de captar. Y el ejemplo es el siguiente. En España, cerca del 45% de los edificios, 45%, es anterior al año 1980, con los aislamientos y las calidades desde el punto de vista de eficiencia energética de los edificios anteriores al año 1980. Si desglosamos un poquito esta cifra y pasamos a ver cuántos son de uso residencial, vemos que casi el 50% de los edificios de uso residencial son anteriores al año 1980. Si hablamos de número de viviendas, estamos hablando en torno a 9,7 millones de viviendas. Podemos imaginarnos a nivel de todo tipo de actuaciones, de mejora de eficiencia energética en los edificios, el potencial que esta regulación, esta ley, trae también para nuestro sector.
En definitiva, con este programa el Gobierno nos habló de que quería liderar el camino hacia la salida de la crisis y sentar unas bases para una Europa más moderna y más sostenible. En la práctica, esta ley para nuestro sector va a suponer un impulso definitivo a nuestras empresas y a nuestras industrias. Hemos hablado de neutralidad climática y para conseguirla en el año 2050 tenemos que seguir un proceso de transformación energética. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues para hacerlo primero tendremos que cambiar el modelo energético que tenemos en Europa. Y ya se habló de cómo el gas natural empieza a ser un combustible que irá progresivamente siendo sustituido por otros combustibles. Desde el punto de vista de nuestro sector, en la opinión de FGK, lo más directo en muchas actuaciones, en la mayoría de los casos, será sustituir una caldera de condensación actual de gas natural o una caldera más antigua, incluso que no fuese de condensación de gas natural, por una caldera alimentada por gases renovables o incluso por hidrógeno, ya sea distintos porcentajes de mezcla de hidrógeno o incluso en un futuro, esperemos no muy lejano, con 100% de hidrógeno. Lo interesante es que nuestra industria, para la mayor parte de estas situaciones, a día de hoy ya está adaptada. Por tanto, el regulador no tiene que esperar a que los fabricantes desarrollemos las soluciones ya existen y no son solo soluciones que sean prototipos, es decir, existen y son comercializables directamente. En España, este cambio del modelo energético tuvo en parte una primera pincelada, digamos, recibió un primer barniz en la fase 1 de la revisión del RITE, que se publicó el año pasado. El resto de modificaciones que vengan, o de implementaciones de estas normativas que vengan, como indicaba Pau esta mañana, se irán haciendo en sucesivas modificaciones del RITE. Muy importante para nuestro sector, la hoja de ruta del biogás, recientemente publicada, como lo fue en su día, en septiembre de 2020, la publicación de la hoja de ruta del hidrógeno. Desde luego, nuestra posición clara, nuestra perspectiva clara es los sistemas de combustión que conocemos hoy van a seguir existiendo, existirán principalmente en el mercado de reposición, donde descarbonizar electrificando es mucho más complejo. Y esto viene a ahondar en la idea que yo os comentaba esta mañana cuando di la bienvenida o hice la apertura del foro, y es que tenemos que tener claro que descarbonizar no es electrificar, o si quiero ser más preciso en mis palabras, descarbonizar no significa necesariamente electrificar. En muchos casos electrificar, por ejemplo, poner una bomba de calor, aire-agua, agua-agua, será la mejor solución, la más eficiente, y en ese caso claramente habrá que ir a por ella, pero hay muchas situaciones en las que eso no va a ser posible. Si echamos un vistazo al parque instalado de viviendas en España y según el periodo de años que cojamos, podemos ver claramente que entre el 72 y el 74% del parque de viviendas pertenece a edificios multifamiliares, comúnmente llamado bloque de pisos. En un bloque de piso, cambiar una caldera, mural a gas, por una bomba de calor no es sencillo. Por tanto, tenemos que buscar soluciones alternativas a la combustión actual que conocemos, al gas natural, con otros combustibles que hagan que el proceso sea igualmente renovable, pero no sea muy costoso desde el punto de vista de la inversión del usuario. Como les decía, la buena noticia es que en cuanto a la normativa y la vida real, es decir, en cuanto tengamos gas renovable o mezclas de hidrógeno en la red para alimentar nuestros equipos de calefacción y producción de agua caliente sanitaria que utilicen procedimientos de combustión, la buena noticia es que los equipos de hoy, hasta ese límite que veis ahí, hasta un 20% de hidrógeno, con una mínima modificación pueden trabajar sin ningún problema. Y si hablamos de biometano, por ejemplo, pueden trabajar directamente una caldera de condensación actual con ese tipo de equipos, ¿no?
Por eso es importante establecer un paquete de medidas sobre la descarbonización del mercado, del hidrógeno y del gas renovable. Ahora mismo lo que esperamos de la Administración es que finalmente decida cuál de estos usos va a ser el más empleado, principalmente en la reposición del parque de calderas actual, porque como comentaba hace un momento, en la mayoría de los casos electrificar no va a ser técnicamente o técnica y económicamente viable y, por tanto, habrá que procurar siempre buscar soluciones alternativas, ¿vale? En cuanto al marco regulatorio en España, simplemente queríamos comentarles estas pinceladas y alimentar ya o tratar de poner una piedra para alimentar el debate que tendremos después del coffee break sobre electrificar, no electrificar, hidrógeno, gas renovable, etcétera. Ahora simplemente quiero presentarles las cifras del mercado de calefacción del año 2021 en España. Hace algunas semanas las presentamos a la prensa especializada del sector y creo que es importante que todos ustedes la conozcan. Así que rápidamente comentaré sobre ello. Como decía antes, hay un compromiso de la Unión Europea con la neutralidad climática que debe alcanzarse en el año 2050. Estamos viendo que eso lleva a la publicación de leyes, reglamentos y, en algunos casos, incluso programas de incentivos que puedan potenciar la descarbonización. Por tanto, la consecuencia, ya hemos comentado algunas veces, es el sector está recibiendo y va a recibir un aluvión de normativas a corto plazo que van a hacer que pues tenga probablemente la transformación más radical, sin duda, en los últimos 50 años. ¿Cuál es el punto de partida en España para acometer esa transformación? Pues, como indicaba antes, un mercado con una facturación directa cercana a los 900 millones de euros. Desde el punto de vista del estado del arte de la tecnología, el punto de partida son equipos que ya son aptos para trabajar con biometano o GLPs biológicos y con mezclas de hidrógeno hasta valores del 20%. Por tanto, digamos que el sector, más que otras cosas, lo que está es esperando con ansia que este tipo de medidas y este tipo de decisiones puedan tomarse y puedan venir a nuestra vida y a nuestro negocio. ¿Qué más nos encontramos como punto de partida para cuando vengan estos cambios? Pues un sector que vamos a ver después con números concretos que está en franca recuperación. Y no solo porque en 2021 nos comparásemos con el 2020, que fue un año muy difícil para todos los negocios, principalmente por la problemática del confinamiento y a consecuencia de la pandemia de COVID-19, sino porque es un sector, como indicaba hace unos minutos, esencial y un sector que está en permanente foco regulatorio. Por tanto, la salud actual y lo que preveemos para los próximos años en nuestro sector es que va a ser un sector que probablemente nunca podrá ser totalmente independiente, pero sí es un sector que con cierta independencia de cómo vaya la situación económica fuera, pueda tener un buen comportamiento. Otro punto de partida importante, obra nueva. Bueno, pues estimamos que en torno a 90.000 viviendas nuevas se pudieron hacer en el año 2021. Y muy importante, los planes y ayudas enfocados a la descarbonización de los edificios, en parte ya incluidos en ese plan de resiliencia que nombraba hace unos minutos. Lo que es muy importante entender es que en España, con esa cifra de viviendas en obra nueva, el motor de la descarbonización y el motor de la actividad económica en el sector no es ya la obra nueva, sino la reposición. Estimamos que si sumamos calderas de todo tipo, digamos, no solo de gas, sino también de gas y de gasóleo, el parque instalado en España no está muy lejos de los 9 millones de aparatos. Por tanto, podemos ver cuál es el potencial de reposición tan grande y, por tanto, el potencial para los próximos años que tenemos en nuestro mercado. Si pensamos en cuáles fueron los años en los que se instalaron más calderas murales, por ejemplo, o más calderas de pie, pues lógicamente fueron los años del boom de la construcción. Pero el boom de la construcción pues fue finales de los 90, pero sobre todo principios de los años 2000, hasta el año 2008, ¿no?, en que aquella famosa burbuja, pues en cierto modo se pinchó. Pues del 2006 al 2022 pasaron 16 años, del 2004 al 2022 pasaron 18 años. Es decir, ahora mismo en nuestro sector estamos inmersos en pleno proceso de renovación de todos aquellos equipos que se instalaron durante los años del boom de la construcción. Y eso
es un incentivo fundamental para que la actividad económica en nuestro sector sea, a día de hoy, muy positiva. Y claro, he dicho que es muy positiva, pero alguien dirá, bueno, pues que nos diga cómo de positiva es, ¿no? Pues cómo de positiva es, en unidades, lo tenéis en esa imagen. La mayoría de las familias de productos que son ahora mismo objeto o que están incluidas dentro del ámbito de aplicación de FGECA, calentadores a gas, termos eléctricos, bombas de calor multitarea o multifunción, bombas de calor de producción de agua caliente sanitaria, caldera mural y caldera de pie, captador solar, controlador, radiador, suelo radiante y depósitos de agua. En todas esas familias, la mayoría, como veis, crecieron 2 dígitos respecto al año 2020 y la mayoría de ellas crecieron incluso por encima del valor que tenían en el año 2019. Quizás la excepción son los captadores solares. Lógicamente, el captador solar, que era un producto muy vinculado a la combinación de gas condensación con solar térmica en obra nueva, en cierto modo se está viendo sustituido por la aplicación directa de bombas de calor y eso es lo que justifica su caída. Pero es interesante ver cómo productos que podríamos tildar como clásicos o tradicionales, por ejemplo, calentadores a gas, calderas murales a gas, calderas de pie, suben mucho más de un 20%. Si tuviera que dar una cifra en valor de qué suponen ese crecimiento en unidades, pues aproximadamente el mercado en valor creció, números redondos, un 30% respecto al año 2020. Al final, en esta partida estamos todos, los agentes del sector, y un agente importante, lógicamente, son los fabricantes de FGECA, cuyo logo y denominaciones pues, pongo detrás de mí en esta pantalla. Simplemente lo pongo para indicar que todo este tipo de cambios regulatorios que están viniendo, toda esta tendencia hacia incrementar la sostenibilidad, a FGECA nos viene muy bien, porque desde hace muchos años en nuestro ADN está introducida la necesidad de suministrar en cada instalación el producto o el sistema que sea más eficiente, con independencia de la familia de producto que sea o de la fuente de energía o combustible que se utilice para su accionamiento. Ya pasaron los años en los que se tildaba o se podía relacionar hace muchos años a FGECA como el defensor de las calderas. No es una cuestión de producto. En FGECA lo que defendemos desde hace muchos años ya es la eficiencia energética y, en definitiva, todos estos cambios van en la línea de trabajo que tenemos. Si alguien tiene más interés sobre el informe del sector de la calefacción, puede descargárselo aquí directamente en www.fgeca.com. Para terminar, conclusiones de lo que acabamos de ver. El 2021 ha sido un año que ha estado marcado, contó también con detalle Pau esta mañana, por el compromiso de la Unión Europea, tanto con la neutralidad climática en el horizonte 2050, como con ese objetivo intermedio de reducir con fuerza las emisiones netas de gases de efecto invernadero, con el horizonte del año 2030 y, por tanto, potenciando la necesidad de descarbonizar. Como acabamos de ver, tanto por ser un sector esencial como por el volumen, millones de euros de facturación que significa, como por la importancia que tiene en cuanto al consumo energético en el sector de la edificación, nuestro sector, la calefacción y la producción de agua caliente sanitaria, es una pieza fundamental para la consecución de estos objetivos. La tercera conclusión que podemos decir es la cifra de facturación que hemos alcanzado, cercana a 900 millones de euros, supone que nuestro sector lidera a día de hoy las actuaciones enfocadas a la descarbonización en los edificios. Y, por último, que la industria ya está preparada. No para todos los cambios que vendrán, pero sí para muchos de ellos. Por tanto, el desarrollo de la tecnología, el estado del arte actual de la tecnología de producción de equipos generadores de calor no es ninguna barrera para que se implementen ya estos cambios en España. Más bien, al contrario, esperamos con impaciencia que se produzcan cuanto antes para poder contribuir al cumplimiento de los objetivos. Por mi parte, nada más, agradecerles una vez más su atención y si tienen alguna pregunta, pues estoy a su disposición.
Abrimos el turno de preguntas. Como antes, si tenéis alguna pregunta la podéis también remitir por email. Lo has comentado al principio en la ponencia inicial, lo has reiterado ahora. Descarbonización para FEGECA no quiere decir electrificación, ¿no? Correcto. O sea, como comentaba hace unos minutos, descarbonizar no es electrificar, o si queremos ser más precisos, descarbonizar no significa necesariamente electrificar. Estamos a favor de la electrificación para descarbonizar en todas aquellas situaciones en que sea la situación más viable y más eficiente. Pero tenemos que tener en cuenta la realidad de nuestro país, dónde vivimos, cómo son los edificios que tenemos. Y cuando analizamos con algo más de profundidad esta cuestión, llegamos a la conclusión clara de que hay que ser mucho más creativo a la hora de descarbonizar. No es solo una cuestión de decir, quito caldera y pongo bomba de calor. En algunos casos serán los más convenientes, y si es lo más conveniente habrá que hacerlo, pero en muchos otros casos habrá que pensar, quito una caldera antigua estanca que ni siquiera era de condensación a gas natural por una caldera de condensación propulsada o alimentada por biometano, o habrá que pensar en una solución híbrida con bomba de calor o en la solución que sea más eficiente en cada caso. Muy bien. No sé si entre el público tenéis más preguntas. Aquí han levantado una mano. Hola, mi nombre es Elizabeth González Botín. Muchísimas gracias por tu presentación. Quería comentar y preguntar, en relación a la Estrategia Española de Economía Circular, aprobada en el año 2020, tenía dos cuestiones. Primero, desde su organización, ¿cómo contribuyen ustedes para que estos equipos sean diseñados de una manera más óptima para garantizar a lo largo de su vida útil una mejor disposición final en relación a los residuos? Y la segunda pregunta es, en vista de que se van a tener que reponer 9 millones de equipos, ¿cómo tienen pensado aprovechar esos residuos para otro uso? Muy bien, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante porque a día de hoy, por otra ley, que es todo lo que tiene que ver con la regulación de cómo serían los envases de los equipos que producimos nosotros, está en discusión en dos conceptos, que desde nuestro punto de vista no son exactamente iguales. Una cosa es reciclar y otra cosa es reutilizar. ¿Dónde estamos a día de hoy todos los fabricantes de FEGECA? Estamos en reciclar, es decir, nosotros cumplimos lógicamente todas las regulaciones europeas respecto al reciclaje de los productos que utilizamos en la fabricación de nuestros equipos. Y eso va desde el propio equipo, lógicamente, hasta el embalaje. Y estamos totalmente alineados con ello. En ese sentido, desde el punto de vista del reciclaje, nosotros contribuimos a la economía circular. Lo que es mucho más complejo de hacer, y como digo, a día de hoy está en debate, es la reutilización. Sí, por reutilización entendemos, por ejemplo, que el embalaje de una caldera que yo envío hoy a Barcelona, mañana el mismo embalaje tiene que estar en perfecto uso para una caldera que mande a Berlín, ¿no? Ese segundo punto, desde nuestra asociación a día de hoy no lo vemos, desde luego, factible, y estamos más por la vía del reciclaje que donde estamos hoy. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas, un aplauso, por favor, para Jacobo. Muchísimas gracias. Ese momento del descanso es el momento del coffee break, salir por las puertas laterales, pero antes dejarme que os comparta